El nombre olvidado, la elección que cambió el destino de los 12. Episodio 1, el vacío entre los 12. Una cuerda tensa, un cuerpo cayendo en silencio, un campo comprado con traición y 11 hombres mirando al cielo preguntándose, ¿quién ocupará el lugar del traidor? Esta no es solo la historia de un hombre elegido, sino de uno que jamás fue protagonista, hasta que el cielo lo señaló. Hoy descubrirás cómo Dios elige en silencio, cómo transforma lo invisible en eterno y por qué la historia de Matías podría ser también la tuya. Jerusalén, alrededor del año 33 después de Cristo, las calles aún murmuran sobre un hombre crucificado y sobre una tumba vacía. Los seguidores de Jesús no son multitudes, son pocos, asustados, perseguidos, y entre ellos hay una herida abierta. Judas Iscariote, uno de los 12, ha muerto. Su traición no solo entregó a su maestro, también dejó un vacío espiritual simbólico, casi imposible de llenar. Ahora quedan 11 hombres llamados a cambiar el mundo, incompletos. En una habitación cerrada, lejos del ruido del templo, se reúnen los 11. Pedro, el impulsivo, Juan, el contemplativo, Tomás, el que duda, y otros marcados por lo que han visto, pero aún confundidos por lo que viene. El aire es denso. No hay risas, solo silencio y preguntas. Pedro se levanta, sus ojos ya no son los de un pescador, ahora cargan el peso de una misión. Pedro, con voz firme, era necesario que se cumpliera la escritura. Habla de Judas, de su traición, de su caída, no como chisme, sino como profecía cumplida. Un campo comprado con monedas manchadas de culpa, un final violento, un hombre que ahora pesa más por lo que perdió que por lo que fue. Judas no solo cayó, rompió algo dentro del grupo. Y ahora una pregunta inevitable flota en el aire. ¿Puede alguien reemplazar lo que fue roto? ¿O hay vacíos que jamás se llenan? Pedro no habla desde la emoción, habla desde la escritura, cita los salmos, habla de destino, de reemplazo, de que otro debe tomar el lugar de Judas, no por estrategia, sino por obediencia. Y entre los presentes hay 2 hombres, no son famosos, no son líderes visibles, no predicaron multitudes, pero estuvieron allí desde el principio, observando, caminando, aprendiendo en silencio. Uno de ellos es Matías. No hay discurso sobre él, no hay milagros registrados, no hay escenas épicas, solo fidelidad constante, una vida sin aplausos. ¿Puede alguien así ser elegido para algo eterno? No son solo los 11, hay alrededor de 120 seguidores, hombres, mujeres, todos testigos de algo imposible de ignorar. Jesús vivió, murió y según ellos resucitó. Pero no saben qué hacer ahora, no hay manual, no hay estructura, solo una promesa y un vacío. Matías no habla, no interrumpe, no propone, solo escucha y espera. En un mundo que premia el ruido, Dios parece mirar el silencio. Pero entonces surge una decisión, una que cambiará la historia. 2 nombres serán puestos sobre la mesa, solo uno será elegido. Y nadie sabe quién. ¿Qué pasa cuando has sido fiel en silencio, pero nunca reconocido? ¿Seguirías esperando aunque nadie te vea? Hoy vivimos en una era donde todo debe mostrarse, donde el valor se mide en visibilidad, pero esta historia nos confronta. Dios no elige como nosotros, a veces elige al que nadie menciona, al que no busca atención, al que sigue, incluso cuando parece invisible. Y cuando nos apartamos de ese camino, cuando buscamos reconocimiento antes que propósito, el vacío comienza a crecer dentro de nosotros, igual que aquel que quedó entre los 12. Quizás tú también estás en una temporada de silencio, sin aplausos, sin reconocimiento, sin respuestas, pero ¿y si ese silencio es preparación? ¿Y si Dios ya te vio aunque nadie más lo haya hecho? ¿Y tú? ¿Dónde estás esperando sin entender? ¿Dónde estás dudando si tu vida tiene propósito? Si esta historia habló a tu corazón, suscríbete, activa la campanita, comparte este mensaje con alguien que siente que su vida pasa desapercibida y escribe en los comentarios: Dios ve lo invisible. Porque lo que está a punto de suceder no solo cambiará la historia de Matías, podría cambiar la tuya. Episodio 2. 2 nombres ante el cielo.
Dos hombres de pie, el mismo pasado, la misma fe, el mismo llamado, pero solo uno será recordado para siempre. ¿Cómo decide Dios entre dos corazones fieles? En este episodio descubrirás el momento en que lo invisible se vuelve decisivo, cuando no basta con haber estado, sino con haber permanecido. Y entenderás por qué, incluso cuando todo parece igual, el cielo ve lo que los hombres no pueden. Jerusalén sigue siendo un hervidero de tensiones. El templo continúa su rutina, ajeno a lo que ocurre en casas cerradas y corazones encendidos. Roma vigila, los líderes religiosos sospechan y los discípulos esperan. Han pasado días desde la ascensión de Jesús, no hay nuevas apariciones, no hay señales visibles, solo una instrucción clara: esperar hasta que llegue la promesa. Pero antes de eso hay algo que debe restaurarse: el número 12 debe completarse. La decisión no será impulsiva, no será emocional, será guiada por un criterio que pocos cumplen. Pedro lo establece con claridad. Pedro, determinante. Es necesario que uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección, pero no cualquiera, no alguien nuevo, no alguien entusiasta, sino alguien que haya estado desde el principio. Desde los días del bautismo de Jesús, cuando las aguas del Jordán fueron testigos, hasta el momento en que fue llevado al cielo. Ese es el requisito: no talento, no carisma, permanencia. El grupo se queda en silencio, muchos quedan descartados en ese instante, no porque no creyeran, sino porque no permanecieron. Entonces, dos nombres emergen, no por ambición, sino por testimonio: José, llamado Barsabás, y Matías. José Barsabás, también llamado Justo, un hombre respetado, visible, reconocido entre los hermanos. Y Matías, sin títulos, sin sobrenombres, sin historia pública, pero con algo que no se puede fabricar: constancia. Dos vidas, dos historias, dos fidelidades, pero solo un lugar. Aquí la lógica humana comienza a susurrar: ¿quién merece más? ¿Quién es más capaz? ¿Quién lideraría mejor? Pero este no es un proceso humano. No votan, no debaten, no hacen campaña, oran. Discípulos, susurro colectivo: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál has escogido. No piden señales externas, piden revelación interna, porque entienden algo fundamental: Dios ve lo que nadie más puede ver. En ese momento el cielo guarda silencio, pero no es ausencia, es decisión en proceso. Entonces ocurre algo que hoy parecería extraño. Echan suertes, un método antiguo, no de azar, sino de confianza, porque creen que incluso lo aparentemente aleatorio está bajo la soberanía de Dios. Una pequeña acción que contiene un destino eterno, todo se detiene, respiran lento, nadie habla. José espera. Matías también, pero hay algo distinto en sus miradas. Uno parece preparado para liderar y el otro preparado para obedecer. Y entonces la suerte cae, no sobre el más visible, no sobre el más reconocido, sino sobre el menos esperado. Si Dios eligiera hoy entre lo que muestras y lo que eres en secreto, ¿qué vería realmente? Vivimos construyendo versiones de nosotros mismos para ser aceptados, pero Dios no elige máscaras, elige corazones. Y cuando nos alejamos de esa verdad, cuando vivimos para aparentar, comenzamos a vaciarnos por dentro, porque lo que sostiene una vida no es lo que otros ven, sino lo que Dios conoce. Dos hombres estuvieron ante el cielo, ambos fieles, ambos dignos, pero solo uno fue elegido, no por suerte, sino por propósito. ¿Y tú? ¿Estás viviendo para ser visto o para ser conocido por Dios? ¿Qué hay en tu interior que nadie más ve? Si esta historia te confrontó, suscríbete, activa la campanita, comparte este episodio con alguien que necesita recordar que Dios ve más allá de lo visible. Y escribe en los comentarios: Dios conoce mi corazón, porque lo que viene no es solo una elección, es una transformación eterna. Episodio 3. Cuando el cielo responde. La piedra cae, el aire se detiene, los ojos se abren, y en un instante un hombre invisible se convierte en eterno. Hoy presenciarás el momento exacto en que Dios responde, no con ruido, sino con dirección, y entenderás por qué algunas respuestas divinas no elevan tu fama, pero sí tu destino. Jerusalén sigue latiendo con normalidad, el templo lleno de rituales, las calles llenas de comercio.
Pero en una habitación, lejos de todo, se está tomando una decisión que impactará generaciones. No hay multitudes, no hay trompetas, solo un grupo pequeño esperando que Dios hable. A suerte cae un sonido seco, pequeño pero definitivo. Los ojos se levantan, buscan confirmación, nadie habla, porque todos entienden, esto no es casualidad. Matías, el nombre apenas pronunciado antes, ahora resuena en la eternidad. José no protesta, no cuestiona, no se retira, solo asiente, porque en ese momento todos entienden algo, la elección no es competencia, es propósito. Matías no celebra, no levanta los brazos, no busca reconocimiento, solo baja la mirada porque sabe esto no es un premio, es una carga. Y entonces lo reciben ya no como espectador, sino como uno de los 12. 12 otra vez, el número restaurado, el símbolo completo, el diseño original recompuesto. Pero dentro de Matías hay una tormenta silenciosa, porque ser elegido también significa renunciar a la vida que conocías. Recuerda los días con Jesús, cuando caminaba detrás, cuando nadie lo nombraba, cuando solo aprendía. Escuchó cada palabra, vio cada milagro, sintió cada enseñanza, pero nunca imaginó que un día sería parte de los 12. Ahora todo cambia, ya no puede esconderse, ya no puede observar desde lejos, ahora será visto. Y afuera hay un mundo hostil, Roma gobierna, los líderes religiosos amenazan y seguir a Jesús puede costar la vida. Ser elegido no garantiza comodidad, garantiza propósito. En ese instante no hay pasado, no hay comparación, no hay duda, solo un nuevo comienzo. El cielo no habló con voz audible, pero habló con dirección, y eso fue suficiente. Dios no elige al más preparado, elige al que ha sido preparado en secreto. Matías no fue escogido en ese momento, fue escogido desde el primer día que decidió quedarse. ¿Cuántas veces has pensado que Dios te olvidó cuando en realidad te estaba preparando? Hoy muchos abandonan procesos porque no ven resultados inmediatos, se alejan cuando no son reconocidos, se rinden cuando no son elegidos rápido, pero esta historia revela una verdad incómoda. Apartarse del camino te desconecta del propósito que aún no ves. Matías pudo haberse ido, pudo haber dejado de seguir, pero se quedó y eso cambia todo. Un hombre sin historia pública ahora tiene un lugar eterno, no por lo que hizo frente a todos, sino por lo que sostuvo cuando nadie miraba. ¿Y tú? ¿En qué parte del proceso estás? ¿Estás esperando o estás renunciando? ¿Estás confiando o estás dudando del silencio de Dios? Si este episodio tocó tu vida, suscríbete, activa la campanita, comparte esta historia con alguien que está a punto de rendirse y escribe en los comentarios: Dios me está preparando, porque lo que sigue no es solo el inicio del llamado de Matías, es el comienzo de una misión que cambiará el mundo. Episodio 4. El peso de los elegidos. Lenguas de fuego, voces incomprensibles, una multitud confundida y un hombre que ayer era invisible ahora debe hablar frente al mundo. ¿Qué ocurre cuando Dios no solo te elige, sino que te expone? En este episodio verás cómo la elección de Matías no fue el final, sino el comienzo de una presión espiritual, social y mortal. Y entenderás por qué ser escogido por Dios no te libra del miedo, pero sí te obliga a enfrentarlo. Han pasado pocos días desde que el grupo volvió a ser 12. Jerusalén se prepara para una de sus celebraciones más importantes, Pentecostés. Judíos de muchas regiones llegan a la ciudad, lenguas distintas, culturas distintas, pero una misma expectativa espiritual. Mientras tanto, en una casa cerrada, los 12 esperan, incluido ahora Matías. El ambiente es distinto, ya no es solo incertidumbre, es anticipación. Algo está por ocurrir, pero nadie sabe cómo ni cuándo. Matías ahora ya no observa desde atrás, está en el centro, escucha las oraciones, siente el peso del momento y quizás también el miedo. De repente, un sonido, no suave, no simbólico, un estruendo como de viento recio, llena toda la casa. Y entonces, algo imposible, lenguas como de fuego, no consumen, no destruyen, se posan sobre cada uno, incluido Matías. Hablan, pero no en su idioma, lenguas que no aprendieron, palabras que no estudiaron, es el cumplimiento de la promesa. El Espíritu ha llegado. El ruido atrae a la multitud, gente de distintas regiones escuchando algo inexplicable,
cada uno en su propio idioma. Algunos se asombran, otros dudan, otros se burlan. Multitud, con tono sarcástico, están llenos de vino. Y entonces Pedro se levanta, pero esta vez no está solo. Los 12 están con él, incluido Matías. Por primera vez, Matías no está en segundo plano, está visible, expuesto parte del mensaje. Pedro alza la voz, niega las burlas y comienza a predicar. Habla de profecías, habla de Jesús, habla de la resurrección. Las palabras penetran, no son solo discursos, son verdad, confrontando corazones. Matías observa, hace días no era nadie visible, ahora forma parte del momento que cambiará la historia. La multitud reacciona, no con rechazo, sino con quebranto. Multitud, ¿qué debemos hacer? Ese día miles responden, miles cambian, miles comienzan una nueva vida. Y Matías entiende algo, ser elegido no era el final, era el inicio de una responsabilidad mucho mayor. Porque ahora ya no puede volver atrás, ahora su vida ya no le pertenece. ¿Estás preparado para aceptar lo que Dios te da, incluso cuando cambia completamente tu vida? Muchos quieren propósito, pero no responsabilidad. Quieren ser elegidos, pero no transformados. Pero cuando Dios entra en tu vida, no solo te levanta, te redefine. Y cuando te apartas de ese llamado, no vuelves al mismo lugar. Te quedas vacío, sabiendo que pudiste ser más. Matías pasó de lo oculto a lo visible, del silencio a la historia, pero con eso vino el peso, la exposición, el riesgo. ¿Y tú? Si Dios te pusiera hoy en el lugar que estás pidiendo, ¿estarías listo para sostenerlo o solo estás preparado para desearlo? Si este episodio te hizo reflexionar, suscríbete, activa la campanita, comparte esta historia con alguien que necesita entender que el propósito también pesa y escribe en los comentarios: estoy listo para el llamado, porque lo que viene no es solo crecimiento, es sacrificio. Episodio 5. El legado del invisible. No hay libros escritos por él, no hay discursos registrados, no hay estatuas levantadas en su nombre. Y aún así, su decisión cambió la eternidad. ¿Cómo puede alguien tan invisible dejar un legado tan inmenso? En este último episodio descubrirás el destino silencioso de Matías, un camino sin aplausos, sin reconocimiento humano, pero lleno de propósito eterno. Y entenderás por qué las vidas que el mundo olvida son las que Dios más utiliza. Después de Pentecostés, Jerusalén ya no es la misma. La fe en Jesús comienza a expandirse. Los discípulos ya no se esconden, predican, sanan, enfrentan oposición y el nombre de Jesús empieza a incomodar al poder. Los 12, ahora completos, ya no son seguidores, son líderes y entre ellos Matías. Los días avanzan, la misión crece y Matías cumple su rol. No lidera multitudes visibles, no protagoniza escenas centrales, pero está allí siempre. Habla en espacios pequeños, en casas, en caminos, en encuentros donde no hay multitudes, pero sí corazones dispuestos. La persecución comienza, no es inmediata, pero es inevitable. Las autoridades no toleran este movimiento y seguir a Jesús ahora tiene consecuencias reales. Roma observa, los líderes religiosos actúan y los discípulos son vigilados. Y entonces, como muchos otros, Matías sale no para huir, sino para llevar el mensaje más lejos. No hay registros exactos de cada paso, pero la tradición lo sitúa viajando, enseñando, sembrando fe en tierras donde nadie lo esperaba, sin fama, sin reconocimiento, sin historia escrita, pero con impacto real. Porque el verdadero legado no siempre se mide en multitudes, sino en vidas transformadas. Y como muchos de los primeros discípulos, su camino no termina en comunidad. Las tradiciones antiguas sugieren que su fidelidad le costó la vida, no como tragedia, sino como entrega. No hay detalles precisos, no hay relatos extensos, solo una certeza: permaneció fiel hasta el final. El hombre invisible se convirtió en parte del fundamento de algo eterno, no por lo que el mundo vio, sino por lo que Dios estableció. La historia avanzó, la iglesia creció, los nombres se escribieron, pero el impacto de Matías quedó en las raíces. Y hoy, siglos después, su historia nos confronta. Porque vivimos buscando ser vistos cuando fuimos llamados a ser fieles. El propósito no siempre te hará famoso, pero siempre te hará eterno. Matías no fue elegido para ser recordado por hombres, sino para ser aprobado por Dios, y eso lo cambia todo. Si nadie reconociera tu esfuerzo, si nadie aplaudiera tu fe,
¿Seguirías caminando con Dios? Hoy muchos abandonan su fe cuando no ven resultados, cuando no hay respuestas rápidas, cuando el reconocimiento no llega, pero este nos deja una advertencia clara. Apartarse del camino de Dios no solo te aleja del propósito, te roba el legado que aún no ves. Cada decisión, cada acto de fidelidad está construyendo algo más grande de lo que imaginas. Matías no escribió su historia, la vivió, no buscó ser elegido, pero estuvo listo cuando lo fue. No fue perfecto, pero fue fiel. ¿Y tú? ¿Estás esperando ser visto o estás viviendo para cumplir tu propósito? ¿Qué parte de tu vida aún no le has entregado a Dios? Si esta historia tocó tu vida, suscríbete, activa la campanita, comparte esta historia con alguien que necesita recordar que Dios no olvida a los fieles y escribe en los comentarios: seré fiel hasta el final, porque quizás la historia que estás viviendo hoy es el inicio de un legado eterno.